El Señor les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a mirar la clase de Celebra con expectativa. Y está basado en Marcos, en el capítulo 10, verso 46 al 52. Y dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobra la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como recordaremos, estamos viendo acerca de lo que es la adoración a Dios. Y en este tema que habla acerca de celebrar a Dios con expectativa, en otras palabras, es adorar a Dios, pero con una esperanza, esperando siempre algo bueno de Él. Y los objetivos es afirmar que las personas de fe, dice, afirmar que las personas de fe pueden acercarse a Dios en momentos de debilidad física o espiritual, pues Dios tiene poder para sanar y salvar a quienes le buscan con fe. El segundo objetivo es exhortar a la perseverancia en la fe, pues quienes buscan a Dios siempre encontrarán riesgos y obstáculos que deberán superar. Y la tercera es mostrar gratitud sincera a Jesús por todo lo que ha hecho por cada persona, al nivel individual como por toda la humanidad. Jesús, como el enviado de Dios para la salvación del mundo, tiene poder para perdonar pecados, para salvar y para sanar a quienes le buscan con fe. Siempre encontraremos obstáculos en nuestra vida de fe. Dios nos va a ayudar a superar los obstáculos y las objeciones que pueden impedirnos acercarnos a Jesús. Debemos mostrar gratitud sincera a Jesús por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, tanto individual, en nuestras oraciones, devociones personales, como a nivel colectivo, cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios. Y creo que todos conocemos la historia de Bartimeo. Y Bartimeo pues era un hombre ciego, y el cual era limosnero. Y cuando Jesús iba camino a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, unos días antes de su muerte, es donde esta historia se encuentra. Y este personaje, del cual hemos escuchado muchas predicaciones, en esta clase lo que nos quiere enseñar es acerca de que uno siempre tiene que buscar los milagros de Dios, los beneficios de Dios, y buscarlos con fe. Y para esto necesitamos perseverancia. Y esa es la palabra clave, se podría decir, de esta clase, lo que es perseverar. Porque Bartimeo, como dice la escritura, tenía muchos obstáculos. Y cuando tú miras estos versos, vemos que Bartimeo, uno de los obstáculos que tenía era de que había una gran multitud. O sea, no era él solo el cual podría venir a Jesús de una manera tranquila, donde
el enfoque de él a Jesús podría ser de igual manera de Jesús hacia él. Número 2, era ciego. Una multitud y ciego, era difícilmente poder llegar al maestro. El otro era su estatus social, era un mendigo. Y una persona que pide dinero y que es un mendigo no era una persona que usualmente era de un estatus agradable en aquel tiempo. Y no es que el maestro era un personaje que tenía en su grupo quienes estaban en el estatus social más alto. En su grupo Jesús tenía personas quienes eran pobres, otros quienes eran recaudador de impuestos, pues podríamos figurar de que económicamente estaba mejor. Tenía personajes que eran políticamente bien israelitas y otros que no estaban muy de acuerdo con los romanos. El equipo que tenía el maestro era un equipo bastante, digo, conflictivo, porque todos los personajes a quienes Jesús agrupó eran diferentes y fácilmente podría haber conflicto entre ellos, de su manera de pensar, su rasgo social, su estatus social, sus ideologías eran bien distintas y controversiales. Pero en este caso, Nicodemo enfrenta todos estos retos, aparte de que muchos lo reprendían y lo mandaban a callar. Y podemos ver de que ninguno de estos obstáculos lo detuvo. Y esa es la palabra clave. Bueno, la palabra clave que estamos viendo es perseverancia. Y a la perseverancia, hermanos, siempre vamos a ver que va a haber obstáculos. Y para poder vencer los obstáculos, siempre vamos a necesitar perseverancia. Los obstáculos en la vida los vamos a encontrar en todas las fases de la vida. No tienes que ser cristiano para tener obstáculos. Simplemente tienes que ser humano. Encontramos obstáculos desde que nacemos, empezamos a caminar en cada etapa de nuestra vida, desde la niñez, adolescencia, joven, adulto, anciano. En cada una de ellas vamos a encontrar muchos obstáculos, y los obstáculos, hermanos, detienen a muchas personas de continuar hacia adelante. Si nosotros podríamos poner esta enseñanza de una manera no religiosamente, de una manera simplemente social, hay muchos obstáculos. Y si lo ponemos de una manera espiritual, los obstáculos aún son muchos mayores. Así que vamos a encontrar de que la vida del ser humano, los obstáculos siempre van a estar. Ahora, ¿cómo afrontar los obstáculos? ¿Cómo vencerlos? Las estrategias que tenemos que usar y la perseverancia sobre todas las cosas es lo que nos va a ayudar a vencerlo. Y perseverancia es algo que debe de estar en nosotros como humanos, no necesariamente cristianos, como humanos, y aún en los cristianos, pues aún más, porque la Biblia nos manda, nos ordena a perseverar. Fue lo que Dios le dijo a José, que perseveraran en su palabra. Fue lo que Dios, lo que Jesús enseñó a sus discípulos y en su enseñanza acerca de perseverar en oración, perseverar en la búsqueda del Señor. Porque los obstáculos detienen a muchas personas.
Es como una montaña que tú miras y tú dices, yo podré pasar esta montaña, yo podré llegar a esta cima. Es como un río crecido. Entonces tú tienes que pasar al otro lado y tú dices, ¿cómo yo paso este río? ¿Cómo yo puedo cruzar? Y si tú miras, hermanos, la palabra de Dios, vamos a encontrar, hermanos, de que los milagros del Señor se hacen cuando los obstáculos son grandes y, y, y enormes, hermanos, difíciles de conquistar. Pero la perseverancia es lo que Dios ve. No necesariamente quiere decir, hermanos, que ese obstáculo tú con tus fuerzas, con tu conocimiento, con el tiempo que tengas en el Señor, la experiencia, tú lo vas a vencer. La Biblia no nos enseña eso. Ayuda, amén, nos ayuda. Pero es creer en Él, de que Dios puede hacer el milagro. Y esa era la mentalidad de Bartimeo. Bartimeo tenía esto en su mente, de que ese milagro podía suceder. Y cuando tú tienes una mentalidad de perseverancia en los obstáculos, tú sabes que si tú no puedes hacerlo, el Señor lo puede hacer. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, empezó a clamar de que estaban estaban reclamándole a Dios porque venían los egipcios y estaban dándose ya por muertos, definitivamente estaban dando su funeral, incluso estaban diciendo cómo hubiera sido mejor el funeral de ellos. Imagínense, cuando vieron el peligro y vieron a Faraón y vieron un mar al frente, y Dios les dijo, continúa. Y lo que Dios les estaba tratando de decir es que no se dejen, pueden perseverar. Y para esto continuar, hermano, los primeros que empezaron tuvieron que mojarse un poco los pies para poder empezar a cruzar, y de ahí Dios empezó a hacer el milagro. Cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto, cuando iban a cruzar el río Jordán, la Biblia nos enseña de que ellos no nada más se quedaron ahí en lo seco, ellos pusieron sus pies en el agua, y tan pronto pusieron sus pies en el agua es que las aguas se abrieron. Eso se llama, hermanos, perseverancia. No es esperar en lo seco a que el río completamente se abre, sino es poner el primer pie en lo mojado. Es el poner el primer pie, hermanos, en el obstáculo. Que es como David. Cuando este hombre vino, David lo que fue, no se quedó parado. El enemigo venía contra él. Y la Biblia dice que David corrió en contra del enemigo antes de tirar la piedra. Si tú te das cuenta, en los obstáculos siempre hay una acción persistente y una acción pronta de parte de aquel quien quiere conquistar cualquier, hermanos, obstáculo, cualquier cima, cualquier situación que es adversa a él. No es nada más, hermanos, orar a que Dios haga el milagro. No es nada más las cosas que están en nuestra mano hacer, y las cosas, hermanos, tenemos que probar que en verdad lo queremos hacer. Bartimeo quería probar que en verdad quería ser sanado por Dios, y para probarlo él gritaba. Lo mandaban a callar, y ¿qué hacía? Él gritaba más. Él estaba probando de que él quería el milagro de Dios. Cuando por fin Jesús lo mandó a llamar, él vino. Y cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él tenía definido lo que él quería, y era recibir la vista. Lo otro que vemos también es que Bartimeo sabía lo que él tenía, ¿verdad? La incapacidad de él, qué tan grande era, que no había manera de ser sanado. Pero también conocía las promesas de Dios, porque cuando él dice,
Jesús, hijo de David. Hermanos, ese nombre no se le llamaba a Jesús usualmente. Ese nombre se menciona en Marcos, lo tengo anotado aquí. Ese nombre se menciona en Mateo como el Cristo, el hijo de David. Se menciona en Mateo 12:12, Mateo 21:15, cuando Jesús va entrando a Jerusalén y le decían, Hosana al que viene, al hijo de David, en Lucas 1:32, acerca de la profecía del hijo de David. Y eso está también en Isaías capítulo 11, verso 1. Quiere decir que Bartimeo sabía quién era Jesús. Y cuando tú miras las profecías, hablaban de que el Mesías, el hijo de David, quien iba a venir, dice, iba a hacer sanar a los ciegos. Como él sabía eso en su corazón, cuando él proclamaba a Jesús con ese nombre, estaba diciendo, hey, tú eres el que puede sanar a los ciegos. O sea, tú puedes hacer el milagro. Él sabía que era la única persona en la cual podía tener la fe, la confianza y que Jesús tenía el poder de hacer lo que él quería. Y eso viene porque él conocía quién era el Mesías y las promesas del Mesías. Y cuando nosotros creemos, hermanos, en las promesas del Mesías y las tenemos como este hombre así atesoradas en el corazón porque queremos ese milagro tan grande, nosotros, el trabajo de nosotros es perseverar. Aunque creamos que es imposible, aunque pensemos que no podemos, hermanos, si no podemos, no es que nos vamos a quedar sentados, no es que nos vamos a poner deprimidos, no es que nos vamos a sentar a llorar todo el tiempo como lo hacían los israelitas. Dios les dijo, no les quiero ver llorando, sigan. Como decían los sacerdotes, ¿cómo le vamos a hacer para cruzar? Y Dios dice simplemente sigan caminando, el agua se va a abrir. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, ¿quieres caminar con las aguas? Ven, tienes el permiso. O sea, yo no te voy a sacar del bote, tú vas a poner tu primer pie y vas a caminar. Es una acción primeriza en nosotros, demostrar, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí, yo creo, yo confío. Y cuando tú tienes esta manera de pensar y este estilo de vida en el Señor, hermanos, se convierte en ti una manera de ser, de que perseveras en el Señor en cualquier obstáculo de la vida. Y tú puedes conquistar muchas cosas. Puedes conquistar reinos, puedes conquistar posiciones. Cuando tú miras todo lo que estos hombres conquistaron, hermanos, no fue porque se quedaron sentados, no fue porque lloraron. Bueno, lloraron, pero no se quedaron llorando todo el tiempo, no fue porque le estaban echando la culpa a alguien todo el tiempo, a todo el mundo, hermanos. Todos estos hombres que tú los miras, si tú los miras de esta perspectiva, tomaron acción. Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Empezó a salir. Dios le dijo a David, ¿sabes qué? Tú vas a ser el rey de Israel. ¿Qué hizo? Empezó, gloria al Señor, a confiar más en el Señor y vino contra el gigante y él siguió en el camino del Señor. Cuando vemos, hermanos, cuando Dios le dijo a este hombre, tú vas a vencer a todos estos amalecitas, creo, si no me equivoco, con 300 hombres, él vino y él creyó y dice, ok, vamos a hacer esto, esta es la estrategia que vamos a hacer para poderlos vencer. Las cosas no fueron, hermano, a veces podríamos pensar o nos gustaría, o quizás a veces incluso se podría hasta enseñar, porque incluso se escucha mucho en las prédicas de que tú vas a estar ahí, de que el Señor va a venir y va a hacer el milagro. Más que el Señor venir y hacer el milagro, ¿qué vamos a hacer nosotros para mostrar de que en verdad queremos el milagro? Esa es la manera de pensar. Y eso es lo que Dios busca. Dice Dios, dice Dios, y me buscaréis y me encontraréis. Dice, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Primero dice el Señor, si tú quieres me vas a encontrar, pero tú me vas a encontrar porque tú me vas a buscar. No es porque yo voy a venir, me voy a revelar a ti, voy a decir, Señor, ese Señor, no. Siempre, hermanos, hay un intento. Nosotros tenemos que venir a la cruz. Cristo murió. Es el deber de nosotros venir a la cruz. Cristo nos ofrece los milagros. Es deber de nosotros de buscar por esos milagros.
Cristo, hermano, nos ofrece sanidad. Es deber de nosotros buscar esa sanidad. Cristo nos ofrece todo, todo está ahí. Es deber de nosotros, hermanos, tomar ese paso y decir, Señor, aquí vamos en tu nombre. Dios les bendiga, hermanos, hasta aquí esta clase y el Señor les continúe bendiciendo. Amén.